Shabbat Shalom para todos. Que está a su lado, Shabbat Shalom. Damos gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan desde las redes sociales, sobre todo en Instagram, que estamos en vivo y en directo. A todos nuestros amigos de distintos países que nos siguen, a nuestras congregaciones hijas también. Hoy estamos felices porque nos acompañan los del camino, Haderek, de Turgua. Bendiciones para todos ustedes, para nuestra congregación hija de allá de los Altos Mirandinos, Bellacó Altos Mirandinos, Bellacó Maracaibo, de La Guaira, de Guarenas, de nuestro hermano Roe Pastor Calzadilla. También, bueno, ya dije de La Guaira, y bueno, distintas partes de países amigos, sobre todo Brasil y parte de Latinoamérica que nos siguen, México y España. Pueden tomar asiento. Y bueno, todos, como me gusta cuando me toca dar la para allá, toda la congregación decimos Shabbat Shalom para nuestros amigos, decimos Shabbat Shalom. Qué bueno y cuán hermoso es habitar juntos en armonía. Bueno, esta para allá, Lej Lejá, diga Lej Lejá. Vete para ti, o vete de tu tierra, o vete, sal de donde estás. Venimos de dos para allá, comenzando este ciclo nuevo de la Torá, como son Bereshit y Noach, que es la creación, y Noach, el diluvio, como es Hashem, a pesar de la contaminación, el pecado del hombre, de la humanidad, hizo una teshuvá, hizo una inmersión, por decirlo así, una limpieza a toda la creación, y también hizo un pacto de colores, el arco de colores, como lo conocemos como el arco iris, como un pacto entre Dios y el hombre, de que Hashem siempre iba a tener misericordia de la humanidad a pesar de cualquier pecado que pudiese tener. A pesar de cualquier error, Hashem nunca iba a permitir que volviese a haber la mortandad que envió a través de las aguas, y que en cierto modo nos da un mensaje de redención. El plan del Eterno va mucho más allá de nuestros pensamientos. Siempre como creyentes pensamos que los caminos de Hashem son todos buenos y todo es bien y todo va para bien. Y Hashem es el creador de todo y el que permite todo. Y entonces, ¿dónde queda el mal y las cosas malas que suceden? Usualmente las doctrinas se aferran a la creencia de que el maligno tiene tanto poder como Hashem. El creyente muchas veces doctrinalmente le da poder al maligno, cuando no es así. Hashem es el que permite tanto lo bueno como lo malo. Y eso es algo que debemos analizar como creyentes. No nos podemos aferrar a una posición, a un sentido de que solamente en nuestra vida puede haber lo bueno. Entonces el creyente, cuando se enfrenta a lo malo, queda en un limbo, queda flotando muchas veces doctrinalmente en lo que cree, en su fe. Porque el creyente dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si a mí nada más me puede pasar lo bueno. El creyente muchas veces piensa eso. El creyente muchas veces piensa que su camino
hacia dónde va él dirigido o se va dirigiendo, solamente es bueno. Y que cuando pasan cosas malas, cuando pasan eventos, situaciones, pruebas, le da el poder, el creyente muchas veces, al maligno, al Yesejará, diablo, como usted lo quiera mencionar. Cuando vemos la creación, Hashem le dio al hombre la potestad y la autoridad sobre la creación. Y a raíz del pecado, el hombre pierde esa autoridad sobre la creación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Hashem a nosotros nos ha dado la autoridad sobre la creación, siempre y cuando nosotros estemos bajo sus designios, o sea, sobre sus mandamientos. Si el hombre peca como tal, pierde la autoridad dentro de la creación. Por eso es que le da la autoridad al Yetzer Hará, al malo, al enemigo, al diablo. Doctrinalmente, muchas veces el creyente va caminando y cuando le sucede algo malo o piensa que en medio de una prueba que es contraria a lo bueno, dice, este es el enemigo, este es el diablo, este es el contrario, este es el Yetzer Hará, que quiere arrebatarme lo bueno. Muchas veces eso que quiere arrebatar es la transgresión, el pecado, la desobediencia, cuando quebrantamos los mandamientos de Hashem. Quita la autoridad de nuestras vidas, quita la autoridad del creyente y entonces el Yetzer Hará empieza a tomar forma en tu pensamiento, en tu corazón y en tu vida. Los caminos de Hashem, no como la canción que dice los caminos de la vida, ¿no? Ahí todo el mundo ahí dice. Los caminos de Hashem es sacarte de donde estás, sacarte de la idolatría, sacarte y llevarte hacia sus caminos, pero a caminos que muchas veces no conocemos. Pensamos que Hashem nos va a llevar solamente a lo bueno. No, porque Dios es un Dios de bendiciones. Y todo el mundo se pone doctrinalmente. Dios es un Dios de bendiciones, de prosperidad, de todo lo bueno. Ah, pero ¿y lo malo? Pregunto, ¿y lo malo? ¿Y las pruebas dónde quedan? Muchas veces. Porque el creyente, cuando está en medio de la prueba, el que es fiel creyente, el que se aferra a Hashem, confía en Él plenamente. Pero el que no duda y le echa la culpa, al contrario. El que es fiel, el que conoce al Eterno, el que ha tenido un encuentro personal cara a cara con el Eterno, sabe que las pruebas en su vida vienen de Hashem. Que las cosas malas que se atraviesan en su camino vienen de Hashem. Porque Él es el que permite todas las cosas. El creyente que no tiene una comunión tan íntima con Hashem le echa la culpa al demonio, al enemigo, al Yetzer Hará, al contrario. Muchos están preguntándose, oye, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso que está diciendo?
Porque si nosotros como creyentes somos capaces que en medio de la prueba y en medio de una situación mala, le damos la autoridad al enemigo, le estamos quitando la autoridad a Hashem. Porque Hashem es el creador de todo. Y Hashem es el que permite todo y el que conoce absolutamente todo. No le podemos quitar la autoridad a Hashem. Si pasa algo malo en nuestra vida, le debemos agradecer a Hashem porque eso está permitiendo que pase algo en nuestras vidas. Pensábamos que la vida de Taré, el papá de Abraham, idólatra, que hacía ídolos, y Abraham seguramente iba a seguir ese mismo camino. Pero Abraham tenía algo en su corazón y por eso Hashem lo escogió. Porque en medio de toda la humanidad existente en ese momento, Hashem tenía que empezar un camino para bendición de la misma humanidad. O sea, a través de un hombre, de ese hombre iba a haber una generación, un pueblo para bendición para el resto de la humanidad. Porque Abraham es el que inicia todo. Es el que comienza todo. Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí no vienen de familias creyentes, sino que usted es el que Hashem escogió dentro de su familia. Y a veces usted se encuentra en una posición, qué difícil es llevar la palabra al resto de mi familia. O qué ir según lo que dice la Torá en medio de mi familia. Y les cuesta. Y a veces es difícil. Dígame celebrar Shabbat y hacer tantas cosas del judaísmo como tal. Pero déjame decirte que tú estás haciendo el papel de Abraham. El que inicia todo. El que rompe los esquemas. El que sale de un lugar para obedecer a Hashem. ¿Cuántas personas han iniciado un ministerio y lloran, sufren, luchan? Pues así era la vida de Abraham. Abraham tuvo que irse del lugar, de la comodidad de donde él estaba, para un lugar que él desconocía totalmente. Pensar que iba a tener una descendencia con su esposa que era estéril totalmente. Y sin embargo creía y luchaba. Siempre vemos como Abraham, sí, el hacedor de todo, el que pasó las pruebas, y lo vemos como un hombre manso. Pero Abraham sufrió. Abraham luchó porque él fue el que inició todo. Y muchas personas que inician un ministerio o que están dentro de su familia como los primeros creyentes, tienen que sufrir, tienen que luchar. Y muchas veces no van a ver las descendencias creyentes en el eterno. Pero eso no puede detener tu lucha por creer en Hashem, por creer en su palabra, por creer en sus promesas. Abraham nos enseña, Abraham Avinu, nuestro padre, nos enseña que la confianza en Hashem debe prevalecer sobre todos nuestros pensamientos. Que no importa la situación que estemos pasando, confiamos en el Eterno. Confiamos, no sabemos dónde vamos, pero confiamos en Él. Que no sabremos cómo vamos a tener la descendencia, confiamos en Él. Ahora, ¿cómo podemos confiar en Hashem? Teniendo una comunión, conociendo al Eterno. Porque mira, el que conoce al Eterno sabe que cuando está en medio de la prueba, Hashem lo está permitiendo con un propósito. El creyente puede sufrir. El creyente como humano puede llorar, puede angustiarse, ¿ok? Pero el verdadero creyente que tiene una comunión con Hashem
Confía en que lo que está pasando en ese momento es con un propósito. Diga propósito. El propósito del Eterno en nuestras vidas es transformarnos, perfeccionarnos, prepararnos. ¿Para qué? Para poder cumplir sus mandamientos. ¿Por qué es tan importante cumplir los mandamientos? Porque los mandamientos son la luz en este mundo natural. Los mandamientos, cumplir la voluntad, ser obedientes a Hashem, hace que la luz, el nombre, el rostro del Eterno ilumine al resto de la humanidad. No podemos pensar que solo la gracia, y cuando digo la gracia, no hablo de la gracia desde el Nuevo Testamento, o Brihadashá en adelante, o de Yeshua en adelante, Jesucristo, como usted lo quiera nombrar. No, la gracia siempre ha estado con Hashem. La gracia estuvo con Adán y Jabá, porque Hashem los perdonó. ¿Fueron sacados del paraíso? Sí. El paraíso es una apología muchas veces de estar en la presencia de los Hashamayim entre los cielos y el hombre. Y obviamente el hombre que peca, que transgrede, es echado de la presencia del Eterno. Y ese vacío, ese hueco que queda entre el hombre y el Eterno, tiene que ser restaurado. Eso es la gracia, porque Hashem siempre ha tratado de buscar la restauración de la comunión entre él y el hombre. Todo lo que pasa en la vida del creyente, óigame bien, todo lo que pasa en la vida del creyente en medio de las pruebas es porque hay falta de comunión con Hashem. Porque Hashem permite las situaciones para que nosotros nos aferremos a Él, para que lo busquemos con más fuerza, para que lo conozcamos mucho más aún. Y hay distintos niveles. A los creyentes hay distintos niveles. Miren, hay personas que vienen de familias de creyentes y sin embargo pasan pruebas difíciles. Es porque Hashem les va a demandar algo mayor. Es porque tiene una responsabilidad mucho más grande. Y por eso la prueba muchas veces es más grande. Pero en medio de la prueba, el Eterno es nuestro consuelo. Es nuestra fortaleza. Es nuestra alegría en medio de la prueba. Nosotros como hombres, como humanos, nos ponemos tristes, lloramos. Pero cuando leemos su palabra y tenemos una comunión con Hashem, es ese rocío de la mañana, es ese alimento precioso que alimenta nuestras almas, consuelo, alegría y fortaleza para que nuestro camino sea liviano en el día a día. Abraham poco a poco va conociendo a Hashem. Poco a poco va caminando y conociendo al Eterno. Hay 3 lugares en los cuales se repiten dentro de los patriarcas de Israel. Tanto con Abraham como con Isaac y con Jacob. Hay 3 lugares importantísimos. Usted va a leer la vida de Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob, y hay 3 lugares importantes siempre. ¿Okay? Uno es Siquem, en la encina de Mamre, o Moré, como se debería decir. Siquem significa la fuerza, el poder de tu brazo, el poder de tu fuerza. Y ese es el primer lugar donde está Abraham, porque es el poder,
la fuerza con la cual él emprende el camino con Hashem ya dentro de la tierra prometida. Se dice la encinada, el de Moré, de enseñanza. Su vida empieza una vida de enseñanza, una vida de aprendizaje con el Eterno. Luego pasa a un lugar que se llama Betel. Betel sabemos que es casa del Eterno, el lugar donde puede ser la casa del Eterno, que a futuro se transformaría en la cabecera de Jacob, que es donde ve que los ángeles suben y bajan, ¿verdad? Y tenemos a Hebrón. Y Hebrón es el tercer lugar de nuestros patriarcas, que significa comunión. Entonces, estas tres etapas de la vida son tres lugares físicos dentro de nuestra tierra de Israel, pero que son importantes para el creyente. Todo creyente camina según la fuerza de su propia personalidad, de lo que va creyendo, de lo que va haciendo. Y va dirigido hacia la casa de Hashem, hacia el lugar de la congregación, al lugar del encuentro con el Eterno, el lugar de presentar nuestros sacrificios delante de Él. Y cuando digo nuestros sacrificios, es de alabanza, de adoración, nuestra vida propia hacia Él. Pero ahí no puede quedar la vida del creyente. El creyente tiene que habitar constantemente en Hebrón. O sea, tener una comunión siempre con el Eterno. Muchas veces el creyente tiene la fuerza, se reúne en la casa de Hashem, pero no tiene comunión con el Eterno. Y entonces vienen las pruebas, como la de Abraham, que Abraham tuvo que bajar ¿a dónde? ¿A dónde tuvo que bajar Abraham? A Egipto, ¿verdad? Hubo una gran hambruna y Abraham tuvo que bajar a Egipto. Pregunto, ¿Hashem permitió que Abraham fuera a Egipto? ¿Sí ustedes lo creen? ¿O fue por decisión propia? Porque Isaac, a pesar de la hambruna, no bajó a Egipto. Pero Abraham sí. Y mire las calamidades que en cierto modo pudo haber pasado Abraham en Egipto con su esposa. Si Hashem permite eso, que pase esa prueba por Egipto, así como la pasó también Jacob, vino la gran hambruna, fue por algo. Un propósito. Si usted lee cuando Abraham sube de Egipto, o sea, sube hacia la tierra prometida nuevamente desde Egipto, vemos que inmediatamente va para Betel, y entre Betel y Jai hace sacrificio. Hashem va a permitir que nosotros pasemos ciertas circunstancias del mundo, porque no somos extraterrestres, no vivimos en una burbuja, nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y va a permitir que pasemos ciertas pruebas para que volvamos a tener una comunión más profunda con Hashem, de más enseñanza. La vida del creyente no es una vida solamente de libertad y alegría, es una vida de lucha. La alegría, la satisfacción que le da al creyente es que justamente en medio de la prueba busca al Eterno. Y cuando busca al Eterno, agradece que en medio de la prueba no dudó del Eterno, sino que se aferró a Él. Esa es la alegría que le da al creyente. Esa es la alegría que nos da a nosotros para seguir adelante. Todo creyente en medio de a veces situaciones, sobre todo congregacionales, porque el creyente
tiende a desestabilizarse cuando congregacionalmente no se siente bien. Entonces hay creyentes que están en una congregación y después están en otra congregación. Entonces tienden a culpar a lo que está alrededor. Hashem lo que quiere muchas veces es que el creyente camine verdaderamente aferrado de Él. El creyente va a ser un buen creyente si está en una congregación, en otra congregación, en otra congregación. Hashem es el que te va a mover. Hashem es el que te mueve. Hashem es el que te dice a dónde vas a ir. Si eres un creyente que está brincando de congregación en congregación, simplemente no tienes una comunión con el Eterno. Porque el Eterno es el que te establece. Es el que te da la estabilidad espiritual, la estabilidad emocional. Ojo, y esa estabilidad tiene que traer frutos. Si tú estás en una congregación donde no das fruto, estás mal. Porque la vida del creyente es justamente dar frutos. No nos queremos convertir en esa higuera seca, ¿no? En esa higuera que no daba higos. El creyente Abraham, que es el que inicia todo, por la fe, que nos habla Rab Saúl, por la fe de Abraham. Porque en Abraham no estaba la Torá, no estaba el mandamiento escrito. Era una fe sin el mandamiento. Después de Moshe vino todas las generaciones de la fe en base a lo escrito, en base a lo que Hashem nos dio. Pero Abraham creyó su emuná, su fe, su confianza en algo que no estaba escrito. Su confianza estaba puesta en el Eterno, bendito sea. Y nosotros, como creyentes, sobre todo cuando habla Rab Saúl, ¿quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿En qué creemos? ¿De dónde viene nuestra confianza? ¿Es acaso solamente por la ley? ¿Y dónde queda Abraham? Si Abraham no tenía ley, nuestra fe tiene que ser como la de Abraham. Pero tenemos la ley de Moshe. Y aún así, y más aún, tenemos la gracia y la espiritualidad que nos da Mashiach Yeshua en nuestras vidas, que es lo que consagra y lo que sella la vida del creyente. Las promesas, las profecías de los profetas dicen que la palabra de Hashem tenía que estar escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Y eso pasa con Mashiach Yeshua. Porque Mashiach Yeshua es el sello a través de la Ruach, a través del Espíritu, para que el hombre tenga la Torá, los mandamientos, en su mente y en su corazón. ¿Y cómo es eso de su mente y su corazón? Bueno, todo el que ha tenido convencimiento, que ha sido transformado, camina con esa vocecita interna, diciéndole, epa, cuidado con lo que haces. Eso que vas a hacer no está bien o no les pasa. Preocúpese si no les pasa. Que usted va caminando y se va haciendo cada vez más sabio, por decirlo así, dentro de los caminos de la Torá. Pero es un peso cada vez más fuerte, porque es más responsabilidad que tiene sobre sus vidas. Muchas veces pensamos que la vida del creyente es, sí, ya, mira, aceptaste a Yeshua, tu corazón fue limpio y listo, dale para adelante. Doctrinalmente eso es lo que se está haciendo en muchas congregaciones. Lo importante es ofrendar. Lo importante es diezmar. Y que vengas
2 horas a asistir el día que nos congregamos. Eso no es lo que quiere Hashem. Hashem quiere que visitemos al que está preso, que atendamos a las viudas, que atendamos a los huérfanos, que atendamos al extranjero, que atendamos al levita. El crecimiento del creyente va a depender de la comunión que tiene con él. Y la congregación está en la obligación, y los liderazgos de las congregaciones están en la obligación de enseñar que la comunión con Hashem es la base de la vida espiritual para el creyente. El diezmo, todo lo demás, son cosas que van muy superficialmente. La base tiene que ser la comunión, porque el que tiene comunión con Hashem, el que tiene una verdadera comunicación con Hashem, puede entender mejor los mandamientos y las ordenanzas y ser más obediente. Porque muchas veces se habla del diezmo, de las ofrendas, y todo el mundo tiene malos recuerdos, no sé, de los que vienen de las doctrinas de la prosperidad y todo eso. Y cuando se toca el bolsillo, muchos se ponen como bravos, se ponen como molestos, les pega un poco la cosa, ¿no? O sea, algo que nuestros sabios dicen de Abraham es que Abraham sabe que Hashem es el dueño del oro y de la plata y de absolutamente todo. El creyente que reconoce que Hashem, que Dios es el dueño de absolutamente todo, se transforma no en dueño de todas sus posesiones. Escúcheme bien. Usted como creyente no es dueño de sus posesiones. Usted es un administrador de lo que el Eterno le da. Y cuando usted es un administrador, todo administrador le tiene que dar cuentas al dueño, al amo, al Señor, ¿no? Pero ¿por qué enseñas eso? ¿Pero por qué estás diciendo eso? Bueno, ¿y qué enseñó Yeshua con las parábolas muchas veces? ¿Qué hablaba? Al que le daba los talentos. ¿Qué estaba queriendo decir cuando al que le daba los talentos? ¿Quién era entonces el dueño de los talentos? Yeshua nos está hablando y nos está diciendo que nosotros simplemente somos administradores y no dueños. Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento de que somos dueños de lo que tenemos, eso se transforma en idolatría. Pero cuando nuestra mente cambia y nos transformamos en administradores, sabemos que el soberano y el dueño de todo es el Eterno. Y déjeme decirle que cuando usted transforma eso en su corazón, nunca tendrá escasez. Nunca tendrá escasez. Porque ese ego, ese yoísmo, el cual dice, yo soy dueño de mi carro, yo soy dueño de mi casa, yo soy dueño de mi quincena, yo soy dueño de todo lo que tengo, a decir, yo soy el administrador porque Hashem es el que me da absolutamente todo. Tu vida se transforma. Tu vida cambia. Pero ¿por qué hay creyentes que tienen pruebas y pasan necesidades? Porque Hashem quiere una comunión más íntima con ese creyente. Así es porque Hashem le está apretando el camino, como dice ahí, no aprieta pero no ahorca, ¿no? Ni ahorca, ni a ballena, ni a nada de eso. Y muchas veces Él nos tiembla. Y cuando nos tiembla, cuando nos aprieta, ¿sabes qué está fortaleciendo nuestra vida? Un fruto hermoso del Espíritu, que es la templanza. La templanza es algo valioso en la vida de todo creyente.
La templanza es haber sido calentado al fuego de tal manera que cuando te sumergen en el aceite puedas quedar totalmente listo para la batalla. Estoy hablando de los cuchillos, ¿no? Los cuchillos, cuando los hacen, el acero tiene que ser martillado, pasado por fuego, martillado, pasado por fuego. Y si ha tenido un buen martillaje, si ha tenido una buena pasada por fuego, cuando es puesto en el aceite el tiempo suficiente y vuelto a sacar, tiene la templanza para ser flexible y para cortar al mismo tiempo. La vida del creyente depende de la templanza. Por eso que es importante pasar por fuego. Por eso es importante pasar por el aceite. Y denle gracias a Hashem cuando pase por esa prueba. Porque Hashem te está preparando para el trabajo que quiere con tu vida. Y así está pasando con Abraham. No dudemos de lo que Hashem quiere en nuestras vidas. No dudemos de lo que quiere Hashem en nuestras vidas. Cuando la mayoría de las personas entran dentro del camino a la Torá, muchos dicen, bueno, ya no tengo que ser tan estricto como lo son muchos cristianos. No, porque los judíos son un poquito más liberales y toman de vez en cuando un vinito, ¿verdad? Y se permiten estar contentos. O puedo tener una vida un poquito más, no tan rigurosa, por decirlo así. No es así. No es así. Mire, nosotros estamos en este mundo para disfrutar de la creación de Hashem. La desobediencia y el pecado del hombre hace que la bendición que Hashem nos ha dado lo transformemos en maldiciones. Que el exceso del hombre transforma lo que le es permitido en algo prohibido. Porque es una paradoja, por lo menos hablando del vino, ¿okay? Porque dice que el vino alegra el corazón del hombre. Ojo, no estoy diciendo, vamos a beber, sino que es parte de la vida, del disfrute del ser humano. Pero me gusta hablar de este tema porque empiezan los detractores y los que les gusta discutir, porque hay algunos que agarran la Torá y la Biblia para discutir. No sé cuántos se han conseguido por ahí, que les gusta discutir, les gusta, oye, mira, y ser así como problemático. Bueno, la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre, pero también dice, no os embriaguéis con vino. ¿Ah? Y si tu hermano va a caer, pues no tome delante de él, ¿no? Yeshua en la cena levantó el vino y tomó vino. ¿Qué nos quiere decir muchas veces esto? Que las cosas de la creación y las cosas que tenemos delante debemos tener templanza y dominio propio para disfrutarlo. Porque el hombre que no tiene templanza y que no tiene dominio propio le da rienda suelta a la desobediencia. Porque podríamos decir que la sexualidad, ¿cómo la tiene el mundo? Como algo mal visto. Pornografía, cosas terribles que pasan en la sexualidad. Y pregunto, ¿y eso no fue creado por el Eterno? Para el hombre, para procreación, para placer entre una pareja. Pero la desobediencia, el desenfreno, hace que lo que sea una bendición se transforme en una maldición, en aberración incluso muchas veces.
¿Y por qué yo toco este tema en específico? Porque resulta que la unión entre el hombre y la mujer hacen que la vida se prolongue en este mundo terrenal. O sea, que nazcan hijos. Y eso es una bendición. El enemigo, Yesejará, quiere romper las familias y romper el tener hijos. Por eso que el tema del aborto está en auge a nivel mundial. Donde defienden y se dice que el hombre, o la mujer en este caso, es la dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que le dé la gana. Que es el aborto. El aborto es asesinato. Y no tiene otra palabra. No tiene otra palabra. El aborto es la ofrenda a Moloch. Cuando usted lee la Torah, cuando usted lee la palabra y ve que las tierras cananeas ofrecían a sus hijos a Moloch, que lo pasaban al fuego, eso también era aborto muchas veces. El aborto es un sacrificio de los hijos, porque es asesinato. El hombre, lamentablemente, cuando se pervierte, cuando no tiene dominio propio, cuando no sigue su propio criterio, sino que se desenfrena, viene la maldición sobre sus vidas. Y en la vida del creyente pasan etapas donde va a ser probado muchas veces. Y cuando el hombre, el creyente, es probado, es porque tiene que aferrarse a Hashem. Si tú estás en tu colegio, si tú estás en tu trabajo y quieres ser una persona diferente, no es que no les hables o que les dejes de hablar. Es que ellos vean que tú eres una persona honesta, que tú eres una persona de buen proceder, que eres una persona mesurada, con dominio propio, con templanza en las decisiones, en la justicia. No que te aísle. Doctrinalmente se ha enseñado, no, tienes que estar separado, tienes que estar aislado, no te juntes con nadie. Y entonces, ¿cómo vas a hacer una luz? No voy a decir, como hacen muchos, bueno, que me da risa mucho creyente, me dice, nosotros nos gusta ir a predicar a discotecas. Sí, o Halloween. No, vamos a disfrazarnos de personajes bíblicos. Porque entonces quieren transformar o quieren ser parte de algo que es una maldición, juntándolo con bendición, ¿no? Entonces, si hay algo que le aborrece al Eterno es mezclar la idolatría y las cosas del mundo con sus cosas. Eso es algo que aborrece el Eterno. ¿Y qué quiero yo decir con eso? Bueno, que aquí vienen los grandes dilemas de los jóvenes. ¿Cuántos solteros hay aquí, los jóvenes? No hay, levanten la mano. Oye, pero levantan, aprovechen que a lo mejor puede haber la futura por ahí. Levanten bien la mano. ¿Ustedes están todos casados? ¿Ah? ¿No? El joven tiene un dilema cuando está dentro de los caminos de la Torá. Sea mujer o sea hombre. Es cuál será mi pareja idónea, ¿no? Bueno, muchas veces los ojos se posan en los filisteos, las filisteas, como dice por ahí, ¿no? Popularmente dentro de los creyentes. Y usualmente el joven dice, yo la voy a convertir. O la mujer dice, yo lo voy a convertir.
Yo lo voy a transformar. El creyente, la pareja que tiene que buscar es con un corazón conforme al Eterno. Y que tenga frutos de eso, obviamente. Pero muchas veces el creyente solamente ve el cascarón, sabe lo de afuera. Le gusta ver lo de afuera. Porque vana es la hermosura. La mujer que teme al Eterno es el verdadero tesoro. Y eso lo dice el proverbio. Qué hermoso es eso. Así también la mujer que ve al hombre, tiene que ser un hombre trabajador. Diga trabajador. ¿Por qué? Porque el hombre es el sostén del hogar. El creyente, como Abraham, cuando sigue sus designios y sigue los caminos de Hashem, va a tener la mente clara en cómo seguir sus propósitos. Abraham, con su esposa Sarai, la promesa de Hashem es: de tus entrañas saldrá la descendencia. Pero no podía tener hijos con Sarai. Y Sarai tenía una sierva, ¿verdad? Una egipcia, Agar. Y bueno, Sarai le propuso: bueno, llégate a mi sierva. Y Abraham no mostró mucha resistencia tampoco. Y aquí viene la pregunta de las 40,000 lochas, por decirlo así en términos criollos. ¿Era la voluntad de Hashem que Abraham hiciese eso? Y lo hemos discutido aquí en años anteriores cuando llegamos a esta parasha. Y muchos llegan a la conclusión de que si Abraham no hubiese hecho eso, entonces todos los enemigos árabes no hubiesen estado siempre encima de Israel. Oye, ese Abraham sí era tremendo. ¿Cómo se le ocurrió tener a Ismael? Porque por Ismael y toda esa descendencia están los árabes y todo el mundo árabe, por decirlo así, ¿no? Que ha estado siempre en contra de Israel. Pero Hashem lo permitió por algo. ¿Sí? Porque a pesar de que son cosanguíneos o hermanos, por decirlo así, la afrenta de su hermano árabe para Israel siempre ha sido porque Israel desobedece al Eterno. Y Hashem usa al mundo árabe para que Israel vuelva a sus caminos. ¿Y por qué yo hago énfasis en esto? Porque los árabes y el mundo musulmán está invadiendo el mundo en estos momentos. Europa está invadido por el mundo musulmán. Estados Unidos, que es el bastión de la democracia, los derechos, la guerra muchas veces contra los terroristas que lamentablemente se han asilado en el mundo árabe, por decirlo así, que luchó, que tuvo sus actos terroristas en contra de Estados Unidos y ha luchado en contra de este personaje árabe. Ahora vemos los movimientos árabes dentro de Estados Unidos. Porque es algo espiritual y es algo que Hashem está permitiendo con un propósito. Y esa es la vida del creyente. La vida del creyente tiene que ir más allá para entender qué es lo que está pasando en el mundo y cuál es el propósito por cual Hashem lo está permitiendo. Si es para huir o esconderse o es para buscar la presencia del Eterno.
Yo lo he dicho aquí en varias oportunidades. Hay un gran llamado hacia el camino de Israel y de los creyentes en las raíces hebreas. Y de tomar el judaísmo como parte cultural y parte de su vida, como una identidad realmente para el creyente. Porque el creyente muchas veces está en la calle, el creyente está muchas veces en las iglesias, en las congregaciones y no tiene una identidad como tal. ¿Por qué? Porque el mundo se ha metido dentro de las congregaciones. Y usted muchas veces ve ahora congregaciones que parecen una discoteca. O que hacen cosas tan normales como las hace el mundo. Y entonces el creyente pierde la identidad. Critican porque prenden unas velas. Critican porque hacen un pan. Pero eso tiene un propósito y una obediencia que está dentro de la palabra de Hashem. Porque Hashem, cuando dio la Torá, dio la forma de vida que tiene que tener un creyente. Hashem, en la creación, en Bereshit, la parashá que vimos, Él descansó y santificó el séptimo día, el Shabbat. ¿Por qué? Porque es un sello de la creación. Y nosotros semanalmente somos parte de ese sello de la creación en la unión, en el tiempo, espacio de estar con el Eterno mismo. En Shabbat hay una unión entre el creyente especial con Hashem. Hay una unión especial entre el creyente y Hashem en Shabbat. ¿Por qué? Pregunto por qué. Por obediencia. Porque Hashem ordenó guardar y santificar el Shabbat. El espíritu antisemita dentro de las congregaciones y de los creyentes señalan y acusan eso como judaizante. Entonces, Dios es judaizante. Porque eso viene de Hashem. Y eso viene del Eterno. Entonces la lucha de muchos creyentes es ¿por qué? Porque tienen una falta de identidad. Es más, le digo, hay creyentes que prefieren decir yo soy gentil 1000 veces antes que ser judío. Y lo dicen y se llenan la boca con alegría diciendo eso. Y cuando digo judaísmo no digo las cosas y costumbres de los hombres. Porque si por cosas y costumbres de los hombres, dentro de las creencias y las doctrinas también hay costumbres de los hombres. No, es simplemente acercarnos a los mandamientos que Hashem ha dado. Nosotros no nos podemos convertir en jueces leyendo la palabra y juzgando a los patriarcas. Ah, no, mira, pero es que por culpa de Abraham tenemos todos los árabes. ¿Ah? Porque eso es lo que usualmente se dice. Pero Hashem lo permitió con un propósito. Es más, el propósito de Hashem es que Egipto y Asiria, que es el que representa a todos los árabes del mundo, vuelvan a él. Y está escrito en las profecías. Ismael es el fruto prácticamente entre Egipto, la unión entre Egipto, los árabes y Abraham. O sea, entre los judíos. Y Hashem tanto es así que le da bendiciones a Ismael. Y dice que tendrá 12 reinos importantes. Y que prácticamente poblarán la tierra. Entonces, si Hashem da esa promesa, si Hashem dice esa promesa, es porque Hashem lo permitió con un propósito. El propósito es que nosotros seamos siempre diferentes.
¿Saben por qué? Porque nosotros somos de la promesa. Nosotros somos de la promesa. ¿Usted es el hijo de la esclava o es el hijo de la promesa? ¿Ah? Y cuando Rab Shaul toca ese tema, da una referencia a si eres hijo de la ley o de la gracia. Y muchos malinterpretan diciendo, bueno, entonces no tenemos nada que ver con la ley, pero yo no soy esclavo de la ley. ¿Ah? No, cuando usted es hijo de la promesa, es porque con amor usted va a cumplir los mandamientos. Y ya usted no es esclavo de eso. Porque entonces resulta que los frutos que usted estaba dando en la esclavitud del pecado es para vergüenza y para terror del creyente. Pero cuando usted pasa a obedecer al Eterno en sus mandamientos, usted pasa a ser siervo del Eterno, administrador del Eterno. Y todos los frutos que vaya a dar son frutos de justicia. Y ese tema ya lo hemos tocado varias veces. Por favor, vamos a Romanos, que fue lo que leímos. Romanos capítulo 6, los que tienen su Biblia. Si va a verlo en el teléfono, no se distraigan. Siempre tenga su Biblia a la mano. Porque ahora cuando entran dentro de la Torá, dicen, no, es que yo no quiero ser como los cristianos, que llevan la Biblia bajo el brazo. No, no, no. Esa es su arma, esa es su espada. (6:15) Entonces, ¿qué? ¿Pequemos? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué dice Rab Shaul inmediatamente? De ninguna manera. De ninguna manera. Él está haciendo una referencia de que no somos esclavos de la ley, porque estamos bajo la gracia, pero no por eso vamos a quebrantar la ley. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Entonces, el problema muchas veces de creyentes es que agarran y quieren cumplir unos mandamientos y otros no. O sea, quieren estar en una zona de confort cómoda para decir, bueno, Jesús, en esto te obedezco porque me conviene. Pero en esto no, porque no me parece. Es más, lo voy a defender doctrinalmente. Y hay muchos que son así delante del Eterno. Mire, son tan testarudos que son capaces de defender ante el Eterno doctrinalmente. ¿Por qué no tienen que obedecer los mandamientos? Es más, se atreven a decir, ¡pum! Esto es para los judíos, esto no es para mí. Miren, que son atrevidos. O sea, es que es atrevida muchas veces la forma en que interpretamos la Torá, en que interpretamos la Biblia. No, que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, eso es diferente. No es diferente, porque cuando usted está leyendo la vida de los discípulos, la vida de Yeshua, de Jesús, como usted lo quiera nombrar, nosotros le decimos Yeshua aquí, cuando estamos leyendo la vida de Saúl, de todos ellos, ahí no había Brit Hadashah, ahí no había Nuevo Testamento. Ahí había Torá. Y ellos están hablando desde la Torá, de la ley, de los mandamientos. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, el Mashiach, Yeshua, cuando muere y resucita, abre un portal espiritual de interpretación verdadera de lo que está escrito para nuestra vida espiritual. Y la revelación que está teniendo Rab Shaul es justamente para poder, como dice el profeta, que de dos pueblos hará un solo pueblo. Pregunto, ¿cómo va a ser que de dos pueblos haga uno solo? El de la promesa, que es Israel, y los gentiles, que son de las demás naciones. ¿Qué es lo que tiene que pasar acaso? ¿Acaso Hashem no está diciendo que Israel se tiene que transformar en las naciones, o es que las naciones se tienen que transformar con Israel?
Y esa es la lucha que tiene Rab Shaul. Pero el movimiento y el pensamiento antisemita ha hecho que la doctrina de Rab Shaul sea transformada en algo en contra del judaísmo, en contra de la misma Torá, como diciendo eso es algo obsoleto, eso es algo viejo. ¿Y qué estás diciendo entonces? ¿Que Hashem es mentiroso? Porque la palabra de Hashem se cumple. Y sus promesas y sus mandamientos son para siempre, como pacto perpetuo, eterno. Y nosotros no tenemos ni la autoridad, no tenemos ni siquiera la voluntad, ni la capacidad para decirle al Eterno, tú estás viejo y todo eso caducó. Es más, doctrinalmente muchos se atreven a decir, ya tú no eres Dios, Jesús es Dios. Esa doctrina, esa teoría del reemplazo, Hashem lo que quiere es restaurar la redención. Pero la perversión del hombre y su ideología y su pensamiento hace que desobedezcan constantemente los caminos que Hashem quiere hacer. Pero Hashem es sabio. Diga, Hashem es sabio. Y a pesar de las circunstancias, siempre va a cumplir su promesa. La promesa es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y muchos se aferran y dicen, bueno, sí, a través de Yeshua, espiritualmente, todo. No, hay una promesa física allí. Y entonces, ¿cómo puede ser esa promesa física? A través de la sangre, a través de la descendencia, a través del ADN. ¿Cómo se puede hacer que todo el mundo entre dentro de esa promesa? Bueno, por eso Hashem permitió la dispersión completa del pueblo de Israel en distintas épocas para que se mezclara con toda la humanidad, para que cada uno de nosotros tuviéramos esa parte del ADN físico, de la sangre física. Así sea un porcentaje, porque es la promesa de Hashem. Así que cuando le vengan con ese mensaje, yo no soy judío, yo no tengo descendencia de Israel, eso es mentira. Todos tenemos descendencia de Israel por las distintas épocas que hemos vivido. Porque la palabra de Hashem se tiene que cumplir. Y nosotros no somos, ni tenemos la autoridad, no somos personas como para poder presentarnos delante del Eterno y decir, así como nosotros decimos, es que se cumplen tus cosas. No, los designios de Hashem son mucho más profundos, van mucho más allá de nuestros pensamientos. Cuando pasen todas las batallas, todos los pueblos subirán a Jerusalén en el tiempo de tabernáculo y se presentarán delante del Eterno. Todos los pueblos. 10 hombres de distintos pueblos tomarán los tzitzit de un judío. Lo dice el profeta. 10 significa totalidad. 10 significa todo, el todo. Dentro del hebraísmo. Por eso es que cuando damos el diezmo, nosotros estamos bendiciendo al Eterno por el todo que tenemos. Por eso que esos 10 hombres representan a toda la humanidad. Por eso que son 10 enunciados para el resto de todos los mandamientos. Porque muchos se quedan en los 10 enunciados. No, los 10 mandamientos. Pero tienes que seguir leyendo. Muchos se quedan en los 10 mandamientos y no leen progresivamente lo que quiere el Eterno con cada mandamiento y cómo lo desglosa él mismo de cómo cumplirlo. Miren, Hashem es tan sabio
que el pueblo de Israel que lo formó, que lo hizo, le da la palabra, le da los mandamientos, pero le da una forma de vida. Mire, a nivel jurídico, completamente de cómo llevar un pueblo. Le da toda la ley, toda una constitución de cómo formarse como pueblo y como país. Mire qué tremendo es eso. ¿Ah? Y los herederos de esa constitución espiritual que es la Torá, por dispersarse en el resto de todo el mundo, son los que han ayudado a hacer las constituciones de cada país en base a lo que está escrito allí. Eso hace el Eterno. Así que si tú piensas en algún momento de tu vida que te has mezclado, que estás en el mundo, que estás pasando una prueba, Hashem te ha sellado. Y cuando te ha sellado es porque su promesa se va a cumplir contigo. Y que cada palabra que tú digas donde tú quieras que estés va a ser de bendición para otras personas. Así lo veas de una forma, no, pero si yo estoy haciéndolo, no, porque tú has sido sellado. ¿O a usted no le ha pasado que de repente lo agarra y le dice, oye, tú tienes algo como diferente? ¿Sí? Tú tienes como algo diferente, tienes algo especial. Alégrese cuando le digan eso. ¿Sabe por qué? Porque está reflejando la luz del rostro del Eterno. A usted no le hace falta pelear con las personas. Bueno, ¿y cómo decimos Jehová, Yahvé, Jehová, Yahshua? Y se ponen a pelear con cómo es el verdadero nombre. No, cuando usted cumple los mandamientos, cuando usted es obediente, usted muestra el nombre de Hashem. Porque cuando usted le pregunten ¿qué es eso diferente que tú tienes? El Eterno, Dios. Oye, yo quisiera tener eso. Y me recuerda a los cursos de evangelismo, ¿se acuerdan? Ay, yo quisiera tener eso, una forma de atraerlo muchas veces. El tiempo de los profetas, el tiempo de llevar la palabra de Dios, escúchame bien, al resto de las naciones está terminando. El tiempo de los gentiles está terminando. Porque se acerca la venida de Mashiach. No hay lugar en el mundo donde la palabra de Dios no ha llegado. Ahora el detalle es cómo seguir dentro de los mandamientos de Hashem. Aquí en la Torá está escrito. ¿Cómo santificamos el Shabbat? Porque hasta el sol de hoy todas las doctrinas lo hacen en domingo. Y domingo es una institución dada por el hombre, por un movimiento antisemita de los imperios romanos que no querían nada con el judaísmo. Pero hay una gran trampa dentro de eso, que está escrito en la Biblia. Y no hay un solo versículo en toda la Biblia que digan que el sábado ha sido cambiado por el domingo. Ni uno solo. Ni uno solo. A mí me han preguntado, ¿y acaso es malo reunirse en domingo? No, por supuesto que no. Pero el domingo como tal, no, para nada. ¿Por qué? Porque el domingo es el inicio de la gran comisión, del gran trabajo para llevar la palabra a las naciones, para compartir entre las naciones la palabra de Hashem. Pero el Shabbat hay que guardarlo. El Shabbat hay que guardarlo. Eso no tiene discusión. Eso no tiene discusión. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Eterno. Y entonces ahí empieza la disyuntiva del creyente. Bueno, ¿a quién obedezco entonces? ¿A lo que me dicen allá
doctrinalmente o a lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué va a pasar? Que Hashem te va a mover y te va a llevar a un lugar que obedece lo que está escrito aquí en los mandamientos. ¿Sí? Porque tu corazón está así. Mire, yo puedo decir que en un 98, a lo mejor llego al 100% de los adultos que estamos hoy aquí y los que nos siguen en las redes, dijeron, Dios, tiene que haber algo diferente. Pasó algo en mi vida que me siento en un lugar sin salida, como creyente. Hashem, muéstrame a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer para seguir tu voluntad. ¿Cuántos han hecho esa oración? Yo estoy seguro que la gran mayoría lo ha hecho. Diciendo, oye, me encuentro con una pared doctrinal que por ser obedientes se sienten encerrados. Y Hashem nos tiene hoy aquí. ¿Por qué? Porque hubo una voz de shofar, un clamor de cuerno de carnero que tocó nuestras vidas. Ese ADN, esa sangre, ese sabor judío que puede haber en nuestras vidas, hace que hoy estemos aquí. Porque el latinoamericano, que tiene tanta mezcla, pobremente puede saber hasta su cuarta generación anterior. De ahí no sabe qué venía antes, de dónde venían antes, porque la mezcla era tal que no se sabe. Y tal vez en esas generaciones anteriores teníamos un familiar judío que tuvo que cristianizarse y que tuvo que olvidar todo lo que está escrito en la Torá para poder seguir sobreviviendo. Y que hoy tú has sido llamado para poder nuevamente cumplir los mandamientos en pro de ese familiar que un día lo tuvo que dejar. Y hoy estamos aquí por esa promesa de Abraham, por la fe de Abraham, la confianza de Abraham, y que en Abraham serían benditas todas las naciones, y que en Yeshua HaMashiach abriría el camino para acercarnos al Padre, para mostrarnos los mandamientos, para caminar en ellos, para profundizar en ellos y para sentir que cada vez que hacemos las fiestas del Eterno, que hacemos Shabbat y que estudiamos su Torah, crecemos, nos fortalecemos, pasamos pruebas. Sí, pasamos pruebas, pero nos alegramos porque Hashem está con nosotros, porque Hashem no nos abandona y porque sentimos que estamos obedeciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso debe prevalecer en nuestras vidas. Esa debe ser la confianza de usted como creyente. No pierda su identidad. Diga, no puedo perder mi identidad. Porque el problema de muchas personas que cuando entran en el camino del judaísmo a través de la luz de Mashiach Yeshua, pierden su identidad. ¿Por qué? Porque vino alguien y le dijo, tú no eres judío. Tú no eres judío. Además, mírate el color de piel. Mírate la nariz. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos sienten que siguen el judaísmo de repente y le dicen, no chico, Ale, tú no sabes nada? Si hay algo hermoso de Yeshua HaMashiach, es que él dijo, yo vine a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, eso es clave. A veces lo decimos, bueno, sí, Yeshua dijo eso. No, mire, eso es muy bonito.
Cuando leemos el Salmo 119, que está culminando, dice, como oveja errante, como oveja perdida andaba yo, hasta que me buscaron y me rescataron. ¡Wow! Ahí está hablando de Yeshua. Ahí está hablando porque cuando Yeshua cada vez que decía, yo vine a rescatar a las ovejas perdidas de Hashem, está diciendo que en el Tejilín 119 está hablando de Él como el pastor, como el enviado de Hashem, como el ungido para rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel dentro de Israel. Y ahora eso se cumple fuera de Israel, porque cada uno de nosotros éramos una oveja perdida de la casa de Israel, fuera de Israel, y que ahora estamos siendo unidos a nuestro pueblo Israel en mandamientos, en obediencia, gracias a Mashiach Yeshua. Amén. Por eso es que uno tiene que darle gracias a Hashem por la vida de Mashiach Yeshua. El significado de sus palabras, de su obra, de su entrega, de su obediencia. Porque Él también fue el primogénito, el primero que fue levantado de la muerte. Y somos coherederos juntamente con Él. Y cuando digo levantados de la muerte, es porque Yeshua nos mostró que para seguir el camino de Hashem debemos morir a nosotros mismos. Y cuando nosotros morimos a nosotros mismos, somos levantados. Y cuando somos levantados como una nueva criatura. Y cuando digo nueva criatura, no se crea que usted va a ser un hombre espiritual o tener una vida espiritual caminando a 5 centímetros del piso, viendo dragones, demonios, ángeles. No, para nada. Tener una vida espiritual es justamente de que te abstengas de lo que Hashem te dice que te tienes que abstener, porque es un ayuno constante espiritual que estamos viviendo. Y cuando tenemos ese ayuno de abstenernos de cosas que Hashem dice, no comas esto, no hagas esto, puedes hacer esto otro. Cuando tenemos esa vida de obediencia, entonces tenemos esa vida espiritual que Hashem quiere en nuestras vidas. Esa elevación espiritual en nuestras vidas. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es que si alguien te decía algo y te ofendía, o te ponías a pelear con una persona y de repente decías sapos, culebras y rayos y centellas, tengas dominio propio y templanza para decir, oye, entiendo la situación, pero ¿sabes qué? Podemos arreglar esto amistosamente. ¡Wow! Eso es tener una vida espiritual. No crea que una vida espiritual es que usted va a ver demonios, que va a ver ángeles, o que Dios me reveló, o Dios me habló. No, eso no es una vida espiritual. La vida espiritual es transformar tu vida. Y que lo que antes hacías para mal, ahora lo haces para bien. En que corrijas tus caminos, en que corrijas la forma en que andas caminando. Eso es tener una vida espiritual. Una vida espiritual no es que yo ande pregonando, que yo ande diciendo, porque el que mucho pregona y el que mucho dice, muchas veces no hace nada. Si no, no está lo que está escrito, en tu nombre echamos fuera demonios. Comiste de nuestra mesa. Alejaos de mí, hacedores de maldad, que quebrantan la ley, que quebrantan los mandamientos. Alejaos de mí. Que nuestra vida sea transformada así como la vida de Abraham. Abraham, en su fe, en su confianza, empezó a tener frutos de justicia. Ya para culminar, te digo, la justicia con la misericordia debe estar siempre en tu vida. La última vez que me tocó darla para allá, lo dije claramente, nosotros tenemos la responsabilidad
de impartir justicia y de ser jueces según la Torá, lo que nos ha dado en la responsabilidad. Pero no jueces para señalar, para juzgar, no. Jueces para dar justicia al necesitado, para el que más lo necesita, para el quebrantado de salud, para la viuda, para el huérfano. Extender nuestra mano es lo que realmente debe prevalecer en nuestras vidas. Eso es justicia, no es señalar, para nada. Una vez lo dije aquí, lo quiero volver a decir. Una persona que cometió un error dentro de una congregación, un pecado fuerte. Resulta que lo señalaron. Lo señalaron a tal punto que lo mostraron delante de toda la congregación avergonzándolo por lo que había hecho. Y todo el mundo lo señaló y todo el mundo se apartó. Y este hombre, dentro de su frustración y dentro de su rabia, se fue para un bar. Tal vez en su vida lejana ahogaba sus penas en un bar. Y fue para el bar y contó lo que había pasado. Y resulta que las personas que estaban al lado lo abrazaron y lo consolaron. Y le dijeron: tranquilo, la vida es dura, pero sigue adelante. Lo que no consiguió dentro de la congregación, lo consiguió dentro de un bar. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nosotros somos responsables, escúcheme bien, responsables por cada vida dentro del redil. Y de mirar a cada uno como si fuéramos nosotros mismos, con misericordia, con amor. No juzgando. Ser jueces es impartir justicia, dando el brazo para el necesitado. Si está pasando una prueba difícil, ven, hermano, vamos a orar juntos, vamos a luchar juntos. Qué difícil lo que tú estás pasando, qué terrible tal vez situación por la que tú pasaste, que cometiste un error, mi hermano, vamos a salir adelante. Porque Hashem siempre busca un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Porque Hashem permite el camino malo dentro de nuestras vidas para que nos acerquemos a Él. Porque Hashem permite las situaciones complicadas en nuestra vida para que nos acerquemos a Él. Y ojo, todo el que ha sido marcado y que ha tenido un encuentro personal con Hashem, no se puede escapar de su llamado. Nunca. Tú lo podrás retrasar. Tú podrás decir: no, yo controlo todo, yo tengo mi vida controlada. El llamado de Hashem va a llegar en algún momento de tu vida. No te puedes escapar a tu llamado. No te puedes escapar a tu llamado si es contigo. No te puedes escapar de tu llamado. Y si usted tiene a alguien que está fuera ahorita de la congregación porque está pasando una prueba, ore por él. Y tenga la confianza que Hashem lo ha marcado y que tiene un llamado y que en cualquier momento Hashem lo va a traer nuevamente. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias, Hashem. Porque tú eres el juez de todo, el juez soberano. Pero sobre todo, eres un Elohim de amor, misericordioso. Que tú permites las cosas para acercarnos a ti. Que tengamos la visión clara de cuál es el propósito de lo que estamos pasando en nuestras vidas. Que no tengamos la incertidumbre y el pesar de lo que nos acontece muchas veces, sino tener la plena confianza de que todo es para bien y de que tú permites todas las cosas con un propósito, porque tú nos amas.
porque tú nos amas. Y porque tú nos has amado primero, Hashem, te amamos. Y te reconocemos como el dueño de nuestras vidas. Gracias por darnos a Mashiach Yeshua. Gracias que por su sangre podemos ser vistos por ti y que nos podemos acercar a tu presencia, Hashem. Gracias, Padre, por mostrar tu misericordia y tu amor con Mashiach Yeshua. Que cada día podamos tomarlo como ejemplo y ser coherederos de su obediencia en nuestras vidas. Que podamos tener la templanza y el dominio propio para acercarnos siempre a tu presencia, Hashem. No por mérito nuestro, siempre reconociendo que es tu misericordia a través de Mashiach Yeshua, el que hizo todo para que pudiésemos estar delante de tu presencia. Gracias, Hashem. Gracias, Padre. Ahí donde tú estás, dale gracias al Eterno. Gracias, Hashem. Te agradecemos, Padre. Bendito eres y bendito es tu nombre. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Damos gracias a todas las personas que nos siguen por Instagram. Esperamos verlo en una próxima oportunidad. Recuerda darle like y compartir esta publicación. Y Shabbat Shalom.